Nadie más ha podido mostrar un acta de votación como esta, como las que tiene la oposición, para demostrar que Nicolás Maduro ganó las elecciones, como ha dicho hasta ahora el Consejo Nacional Electoral. Ese Consejo Nacional Electoral que de alguna manera es afín, responde a los intereses del régimen de Nicolás Maduro. Y cómo no, casi todos los miembros de esta estructura del Estado venezolano, es un poder, el poder electoral está en manos de personas que han estado incluso militando en los partidos políticos que dieron vida más adelante o más tarde o hace algunos años atrás al partido del régimen en este momento, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV. Todas estas personas han pasado por los partidos anteriores, el Movimiento Quinta República, las alianzas del régimen de gobierno cuando estaba en vida Hugo Chávez y más recientemente ahora en poder de Nicolás Maduro. Para analizar este tema quiero darle la bienvenida en nuestros estudios de Washington, D.C. a Antonio de la Cruz. Es el presidente de Inter-American Trends, además es analista político. Antonio, qué gusto saludarlo. Buena tarde, bienvenido como siempre. Antonio. Muchas gracias, Carlos Eduardo. Un placer siempre estar contigo y la audiencia. Bien. Yo estuve leyendo el análisis que usted hacía a través de su cuenta en la red social X sobre este reconocimiento que hace la administración de Joe Biden, administración que le quedan poco menos o poco más de 2 meses para abandonar el poder y entregárselo a Donald Trump, un viejo enemigo, si se quiere así, bueno, así lo considera el régimen de Nicolás Maduro, de la Revolución Bolivariana. Y en uno de los apartes decía, la administración del presidente Biden reconoció a González como presidente electo, pero no como presidente legítimo. ¿Cuál es la diferencia, Antonio? Ok, cuando lo reconoce como presidente electo es porque reconoce que ganó las elecciones. Es el candidato que obtuvo la mayoría de los votos, como todos lo hemos visto a través de los informes del Centro Carter y lo mismo que fue publicado por la plataforma 20 Venezuela. Entonces, en ese sentido, dice, fue él que ganó la elección, pero no lo reconoce todavía como el presidente porque no ha sido juramentado por el Consejo Nacional Electoral como ganador de la elección en términos públicos, que son los organismos que para la Constitución venezolana determinan quién es el presidente legítimo o, en su efecto, si llegamos al 10 de enero, sea juramentado por la Asamblea Nacional de Venezuela. O sea, ellos hacen un distingo porque recordemos que en el caso del 2019, ¿verdad? Había la Asamblea Nacional del 2015 asumió por un vacío de poder el presidente de la Asamblea el puesto de presidente interino y por lo tanto tenía en ese momento como un presidente reconocido legítimamente. Aquí hoy el mundo es el presidente electo, goza de legitimidad de origen por los votos que obtuvo, pero todavía hay unas fases que hay que cubrir para terminar de consolidar la presidencia de él como presidente legítimo. Ahora, Antonio, para mí sigue siendo algo parecido a lo que pasó o a lo que dijo Estados Unidos y su gobierno el día después de la elección. Desde el primer momento, Estados Unidos dijo, con la información que manejamos o a partir de la información que manejamos, hablaban ellos de información que ellos obtuvieron por sus propios medios sobre la elección de Venezuela, sabemos que el vencedor fue Edmundo González Urrutia. ¿En qué cambia ahora que le digan presidente electo? Siempre han sabido y han reconocido que ganó las elecciones. Eso no cambió, Antonio. En diplomacia los términos son importantes, los términos son formas, las formas son, contenido. Y en este caso, al no haberlo expresado públicamente, que era el presidente electo, no gozaba de esa condición. Entonces, al darle ya la categoría de presidente electo, lo consolida para esa parte donde
no hay duda ya para la administración de los Estados Unidos, Maduro no tiene ninguna opción en términos de poder ser, que haya una área gris, una laguna ahí. Es el presidente electo de la elección del 28 de julio para Estados Unidos, es Edmundo González Urrutia, y eso es importantísimo. Hoy tenemos esa misma consideración por parte de la presidenta Meloni de Italia. Ella dice: el presidente electo es Edmundo González Urrutia. Entonces empezamos a ver cómo estos países, en términos de que Maduro, ante la cercanía del 10 de enero, asuma y consolide el golpe de Estado a la soberanía popular, en términos de juramentarse frente a su Asamblea Nacional, va a tener consecuencias. Por eso es muy importante en este momento que empiecen los países a reconocerlo como el presidente electo. Eso le genera internamente a la coalición que hoy apoya a Maduro, por ejemplo, el sector militar, el sector de los que hoy están en las jerarquías del gobierno, los grupos económicos que lo apoyan, ¿verdad? Como Fedecámaras, un grupo de Fedecámaras, las mismas transnacionales del petróleo, que hoy están extrayendo y exportando el crudo de Venezuela. El entender que Maduro no va a ser un presidente reconocido porque goza de legitimidad. Esto realmente le pone presión interna a Maduro en búsqueda de esa consolidación que él cree que puede pasar la hoja y que la gente se olvide del 28 de julio. Antonio, Estados Unidos, como primera potencia del mundo, como país que ha seguido de cerca, por supuesto, el tema de la crisis venezolana, con todas sus aristas, está hablando en este momento con actores importantes de cara al fraude electoral en Venezuela. Hablo de Colombia, Brasil, México. ¿Está Estados Unidos hablando del tema en este momento? En este momento, el tema de Venezuela con los aliados de Maduro, Brasil y Colombia, que fue una búsqueda de la administración Biden para conseguir la solución política a la crisis que atraviesa Venezuela, no está coordinando acciones con ellos directamente. En este momento, a pesar de que hubo una reunión del secretario Blinken en Brasil, en el ambiente del G20 con 10 de los países de la región y Europa, o sea, donde él planteó concretamente en ese momento, el secretario Anthony Blinken planteó que ellos reconocerían a Edmundo González como el presidente electo. Ahí fue donde él lo anunció inicialmente. Y eso lo que le da es que Colombia y Brasil entienden la posición de los Estados Unidos, y si hemos visto más bien, tanto Lula da Silva como Petro hoy están diciendo esta es una situación que tienen que resolver los venezolanos, porque en el esquema, y si nos vamos más hacia la declaración de Petro, donde dice que fue un error el que haya sucedido la elección, porque había unas sanciones impuestas. Entonces, ¿qué es lo que están dejando como salida, si lo queremos ver desde un punto de vista de que se dé una solución política a la crisis? Que se dé un gobierno con Edmundo González Urrutia, quien ganó la elección, con una transición de un año. Esto es una posible solución. Y al cabo de ese año, unas elecciones generales para poder competir todos los factores, donde no, por supuesto, no habrían sanciones, y donde el país podría buscar nuevamente su curso hacia una democracia. Porque de la otra manera, si no se logra, y eso es la importancia de ser el presidente electo, de que permite una posible negociación con los factores,
que hoy no quieren reconocer, estamos hablando básicamente de Maduro y de Diosdado Cabello, y se entronizan en el poder, va a generar una situación donde ya, ahorita con el gobierno del presidente Biden, podrían conseguir una posible salida sin costos altos para ellos en términos de continuar dentro de la política venezolana, a después, cuando llegue ya el presidente Trump, donde estamos viendo que están quedando instrumentos que está dejando esta administración, como la ley Bolívar, como la solicitud que ya está hecha por el senador Rick Scott y que seguro va a introducir en el nuevo Congreso, de aumentar el precio de captura a Maduro y al resto que está enmarcado dentro de la administración anterior de Trump, consideró que eran narcoterroristas y que tienen un precio de 15 y 10 millones, y que va a generar una situación donde realmente el régimen de Maduro va a tener menos oportunidades de poder seguir como una posibilidad política, en términos de que las consecuencias serían muy altas para ellos y por lo tanto no tendrían opción, porque si lo vemos dentro de un escenario amplio, podríamos ver que en el 2026 Venezuela puede tener una elección de parlamento, de alcaldías y gobernaciones, con todas las fuerzas concursando por su lado. Antonio, quiero volver a esa declaración del presidente de Colombia, Gustavo Petro. No la entendí. A lo mejor tú tienes un análisis más puntual sobre eso. Dijo, fue un error permitir que se hicieran las elecciones. Yo propuse, yo defendí que se hicieran, pero fue un error porque habían unas sanciones. ¿Qué tiene que ver eso de las sanciones con el tema de que Edmundo González Urrutia, con todas las limitaciones que tuvo, María Corina Machado, perseguida por el régimen, hicieron campaña y lograron que los venezolanos por millones ganaran esa elección del 28 de junio, como lo ha demostrado la oposición con todas las actas que tienen, Antonio? No entiendo. Lo interesante de esta elección del 28 de julio fue que ocurrieron con las reglas del régimen de Maduro, no fueron con la constitución venezolana, fueron las reglas que impuso el régimen de Maduro. Cuando digo esto es que no dejó que participara los candidatos naturales que habían ganado sus primarias y que podían concursar, no permitió a partidos que tuvieran su propia tarjeta, o sea, todo fue dirigido por el régimen. Y en esas condiciones, con esa cancha inclinada, como se dice, se les ganó. Eso es un hecho que no puedes obviar. Ahí Edmundo González Urrutia ganó esa elección. Por eso digo, esto abre una posibilidad de que tenga que juramentarse González Urrutia como presidente ya legítimo de Venezuela en un periodo de transición. ¿Por qué? Porque cuando vemos la propuesta de Lula, no la de ahora, cuando inmediatamente ocurrió el 28 de julio, unas semanas después, que dijeron hay que repetir las elecciones en Venezuela, que nadie acepta, por supuesto, por lo que dije anteriormente. Y ahora tú oyes la declaración de Petro, 3 meses después, de que no debió haber ocurrido esta elección. Lo que está planteando es que se repitan las elecciones. Entonces, básicamente, los dos aliados de Maduro en la región lo que están diciendo es debe repetirse las elecciones. Pero tiene que repetir, si se va a repetir en ese planteamiento para conseguir una salida política a la crisis, es reconociendo que el triunfo fue de Edmundo González y él debe ser el presidente. Y si se quiere, después de ello, acortar para que se dé un gobierno de transición y vayamos, recordemos que eso ocurrió cuando Carlos Andrés Pérez sale del gobierno y Velázquez, el presidente Velázquez, asume la transición para que después se dé las elecciones. Claro, era un país en democracia y que gana Caldera. Es más o menos buscar un camino similar, no igual, en la que podamos salir de esta crisis, porque las otras soluciones nos llevan a un camino donde posiblemente
sea violencia, tenga muchas características que hasta ahora el pueblo venezolano no ha querido usar, siempre ha querido resolver sus crisis y esta crisis política a través de un proceso electoral. Así lo vimos en el 98 con Chávez, que el pueblo decidió, a pesar de haber intentado un golpe, y que por esa vía no logró alcanzar el poder. O sea, el pueblo venezolano resuelve sus crisis a través de elecciones, pero elecciones que son válidas. Nosotros no podemos obviar que no se ha reconocido el mundo González Urrutia como presidente que ganó en esa elección, porque acabas con los procesos electorales en Venezuela, porque no tiene la confianza de la población para ejercer el derecho del voto y, por supuesto, la soberanía del pueblo, que es lo que determina en la democracia quién es el gobernante y quién es el que debe dirigir los destinos del país. Miedo en Miraflores, Antonio, viendo que se avecina ese 20 de enero cuando Donald Trump, que si hay miedo en Miraflores, viendo que se avecina ese 20 de enero cuando Donald Trump nuevamente volverá a la Casa Blanca como presidente de los Estados Unidos. La información que yo manejo es que hay mucho miedo en Miraflores y en el entorno de Diosdado Cabello y todos ellos, porque a pesar de que hay un reportaje hoy en el Washington Post donde dicen que ellos buscaron canales de comunicación con la administración, con la futura administración Trump, para buscar permitir vuelos para extraditar los venezolanos a cambio de poder exportar más crudo. La pregunta que yo me hago, porque creo que son narrativas que buscan apuntalar al régimen de Maduro como un factor estable para la estabilidad de Venezuela y de la región, es quiénes son los actores de esas conversaciones, porque hoy los que van a constituir el gabinete que están dominados por el presidente Trump no están en esa línea de acción de negociar Venezuela como lo hizo la administración Biden-Harris, por darle ese aprendizaje se tuvo por recibir y enviar los migrantes documentados que estén en el país venezolanos, en el país de Estados Unidos. Yo creo que hoy los interlocutores tendrían que ser que Marco Rubio como secretario de Estado, Mike Waltz como el asesor de seguridad nacional o la misma Chief of Staff, ¿verdad?, que podrían decir en esos reportajes que conversaron con ellos, no con staffers, porque realmente yo creo que se está metiendo mucho ruido hoy y eso es lo que realmente tiene muy preocupado a Miraflores, porque los que van a dirigir la política exterior y el que va a ser el asesor de seguridad nacional entienden Venezuela, conocen la crisis venezolana y saben que la crisis migratoria es un problema más político que económico, que los lobistas en la ciudad de Chevron estén haciendo todos los esfuerzos para seguir extrayendo crudo de Venezuela usando el argumento de que se debe a que si salimos de Venezuela, estoy hablando como empresa Chevron, es una empresa que va a ocupar ese espacio. China, yo estoy seguro que estando un Marco Rubio que entiende a China como enemigo de los Estados Unidos en los próximos 4 años, no es una preocupación en ese sentido, porque sabe que resolviendo a Maduro dentro la situación política en Venezuela, que hay un presidente electo, eso seguiría operándose con las empresas que son necesarias para poder desarrollar el plan económico que está contemplado en Venezuela Tierra de Gracia, que es el que sigue el Mundo González. Yo pienso que en este momento lo más importante es que Maduro entienda que mantenerse en Miraflores, sus costos van a ser muy altos en contra una negociación y una salida del poder. Yo creo que eso es lo que hoy está apuntalando todo este esfuerzo que está haciendo Estados Unidos. Vimos hoy
a la presidenta italiana en Argentina y ya lo han hecho otros, por ejemplo lo hizo Panamá, lo hizo Argentina. Vemos cómo este movimiento viene confluyendo y que Petro y Lula, que están planteando que ahora otra vez repetir una elección, entiendan que eso no puede ser viable si no se reconoce el triunfo y que asuma el 10 de enero Edmundo González Urrutia la presidencia de Venezuela. En pantalla, Antonio de la Cruz es el presidente de Inter-American Trends, además analista político. Como siempre, Antonio, es un gusto conversar contigo. Va a ser hasta la próxima. Por ahora, buena tarde y muchas gracias.